todos lo hemos ido viendo, según se acercaba el 28M, íbamos conociendo una serie de noticias que nos decían que en localidades como Mojácar, Melilla, Huelva, Zamora, Alicante se estaba detectando un fraude en el voto por correo. Claro, eso nos ponía muy en guardia. Creo que se denunció, creo que hubo incluso detenciones, no lo sé, pero bueno, llegaban las elecciones del 28M y lo que es peor aún, que el 29 de mayo Pedro Sánchez pues anunciaba que en aproximadamente un mes iríamos a votar. Esta tarde mismo, esta noche, comienza la campaña electoral para las elecciones de julio, pero claro, el tema del supuesto fraude electoral en el voto por correo y otro tipo de también supuestos fraudes electorales que se puede decir que quizás estén existiendo es algo que nos inquieta bastante a todos. Elena Tizón, como saben, ella es miembro del Partido Popular del Ayuntamiento de Sigüenza y además también es candidata al Congreso de los Diputados, es la número 2 de la lista del Partido Popular a la Cámara Baja y ha sido precisamente ella quien nos ha alertado desde su artículo de opinión sobre este problema del voto por correo, récords en el voto por correo es como se titula y a lo largo de ese artículo que vamos a analizar ahora mismo de su mano, pues trata toda esta problemática tan preocupante y que tantos quebraderos de cabeza nos puede traer. Muy buenos días, Elena Tizón, gracias por acercarse de nuevo a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara. Hola, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Gracias. Bueno, es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Esto del voto por correo y sobre todo con unas elecciones planteadas de un día para otro y según usted, para que no se hable de la debacle sufrida por el Partido Socialista en las elecciones de mayo, ¿no? Bueno, pues sí, bien lo acabas de decir. Entiendo y así lo plasmo en mi artículo, en mi opinión. Considero, bueno, pues que después de la debacle que se ocasionaron con el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, pues es evidente que el señor Pedro Sánchez se levantó ese día por la mañana, bueno, pues probablemente con una rabia contenida, ¿no? Al final las urnas habían sido muy claras y muy contundentes. El Partido Socialista había conseguido uno de sus peores resultados históricos en las comunidades autónomas y sobre todo y principalmente en las capitales nacionales más importantes. Y entonces, bueno, pues entiendo que esa fue ni más ni menos la realidad y cuál fue su motivo principal por el cual adelantó unas elecciones que en un momento dado ni siquiera había planteado y además había negado por activa y por pasiva el adelanto electoral a una petición del Partido Popular en reiteradas ocasiones. Y bueno, pues efectivamente el motivo y la causa principal por las que las ha adelantado de manera sorpresiva, además, para todos, bueno, pues fue efectivamente el resultado catastrófico de las elecciones autonómicas y municipales Claro, del 28 de mayo. claro, la estrategia es brillante. El día 29, a mediodía, ya nadie hablaba de que el Partido Socialista se había hundido en las elecciones del día de antes, sino todo el mundo estábamos ya hablando de que Pedro Sánchez había convocado elecciones, efectivamente, faltando una vez más a su palabra cuando había dicho que iba a agotar la legislatura. Por cierto, ¿qué habría pasado si hubiera agotado la legislatura? Estos meses desde las elecciones de mayo hasta diciembre, ¿habrían terminado de dar la puntilla al Partido Socialista? Bueno, pues esa es una lectura muy clara, ¿no? De por qué has adelantado las elecciones generales. Él es conocedor de la estrategia política, más que un buen servidor público, porque efectivamente si hubiese creído en su propia gestión pública y política, pues hubiese mantenido su mandato hasta el final. Con lo cual, él mismo reconoce de alguna manera con este adelanto electoral pues que su gestión pública no goza del apoyo de los ciudadanos y que, por tanto, tiene que jugar a la estrategia política, ¿no? Una estrategia política que, además, insisto, es maliciosa
es perniciosa porque lo que hace es adelantar y además convocar unas elecciones generales en pleno verano, es decir, que es la época por excelencia en la que todos los españoles salimos de vacaciones, en las que no nos encontramos en nuestros municipios, o incluso que además también perjudica pues bastante el hecho de que tengamos que salir a determinadas horas del día, porque bueno, estamos hablando de que es muy probable que ese día haya temperaturas pues elevadas, ¿no? Y entonces de alguna manera, pues también incomoda al electorado a la hora de votar. Con lo cual, insisto, el conocedor de su mala gestión, el conocedor de cuáles son los resultados y cuál es el poco apoyo que recibe de los electores, pues simplemente en lugar de servir al ciudadano, en lugar de deberse a su labor como presidente del gobierno, lo que hace es utilizar una estrategia política para seguir manteniéndose en el cargo, ni más ni menos. Claro, mucha gente dirá, yo quiero salir de vacaciones, pero yo quiero salir a votar. Yo no sé si el votante de derechas es más fiel a su derecho al voto que el de izquierdas, o esta es lo que se pretende con esta maniobra es que ni unos ni otros se acerquen y echando cuentas Pedro Sánchez haya pensado que pueda volver a salir, no sé, desde la teoría política, desde la estrategia política, la idea sería en definitiva que fuera menos gente a votar entonces. Efectivamente, esa es la idea, que vaya menos gente a votar. Es cierto que en un momento dado los votantes que en su mayoría están de alguna manera transmitiendo su voluntad en las urnas, pues los resultados son que están apoyando al Partido Popular. Con lo cual, él, utilizando esa estrategia política, considera que cuanto menos votos haya, más votos pueden calar en el Partido Socialista y además eso le pudiera beneficiar. Y aún así, también incluso adelantarlo supone, pues, insisto, él mismo está reconociendo de alguna manera que su gobierno, su gestión es absolutamente catastrófica y que 6 meses más de esa gestión política y de ese, bueno, pues de ese desacuerdo ciudadano con respecto a su gobierno, pues supone, pues además, conseguir unos resultados bastante peores de los que pudiera resultar 5 meses antes, ¿no? Entonces, suponen dos cosas. Uno de ellos es contar con el menor voto posible de la derecha y dos, no desgastarse en el gobierno porque la situación es la que es, ¿no? Que la gente y los ciudadanos estamos muy descontentos con su gestión pública y sobre todo por las innumerables mentiras que nos ha ido contando durante los 3 años y medio que, gracias a Dios, va a durar su legislatura, porque esperamos que el próximo 23 de julio podamos gobernar el Partido Popular. Claro, entonces la lectura que se sacaría sería que hay que ir a votar, bien sea por correo, bien... Efectivamente. Eso es, hay que ir a votar, hay que ir a votar. Lo que ha pretendido y es, de alguna manera, es limitar o incomodar ese derecho al voto de todos los ciudadanos. Esa estrategia política, que insisto, entiendo que es perniciosa, bueno, pues es además contraria realmente a lo que es la libertad de voto, ¿no? Porque si de alguna manera estás limitando o estás incomodando al electorado para que ese día salga a votar, pues supone además poco democrático, ¿no? Poco democrático y además porque debe ser representante de esa democracia española conseguida desde hace muchísimos años y hoy por hoy, bueno, pues después de tantísimos años, tantas décadas de una democracia, pues vemos como un líder político, un presidente del gobierno, lo que pretende es limitar ese derecho fundamental y ese derecho constitucional que es el derecho al voto. Con lo cual, pues entiendo que qué manera más antidemocrática, ¿no?, de transmitir una política o una gestión política cuando el mismo líder político lo que está haciendo es limitar o incomodar el derecho al voto de los ciudadanos. Claro, ahí dicen, ya, pero es que yo tengo derecho a mis vacaciones, por supuesto, y claro, hay herramientas para si usted se va a ir de vacaciones pueda votar, que como puede ser el voto por correo, pero después de lo visto, según nos acercábamos, como decíamos al principio de la entrevista, a las elecciones de mayo, quizás la gente mira un poco de reojo al voto por correo, o quizás ya pensando mal, pero piensa mal y acertarás. Quizás provocar que haya más voto por correo
pudiera esconder una intención de que circunstancias como las que hemos visto en Melilla o en Mojácar, en Huelva, en Zamora o en Alicante, se quieran repetir de una manera más solapada para así modificar los valores reales de los votos? Bueno, lo que yo creo es que Pedro Sánchez ha pretendido que el hecho de que la gente estuviese de vacaciones tuviese que el único mecanismo para poder votar para la gente que se encontraba fuera es a través del voto por correo. Y además, pues de alguna manera, de manera solapada, el hecho de que existiesen, bueno, pues estas noticias, ¿no? Desalentadoras sobre ese derecho al voto por correo, o sea, el voto por correo que haya sido manipulado por bueno, pues determinadas personas, pues ha pretendido también utilizarlo a su favor, ¿no? Para que la gente incluso no confíe en ese derecho en ese voto por correo y que no pase por las oficinas de correos a votar. Pero yo tengo que insistir y creo, y además creo que es obligación de todos. Bueno, pues de todas las personas que nos dedicamos a la política, transmitir que estamos en un sistema electoral, el sistema electoral español goza de todas las garantías más absolutas para que ese derecho al voto pueda ser activo y pueda ser eficaz. Entonces, bueno, quiero trasladar también a toda la ciudadanía que deben confiar en que el voto por correo está totalmente garantizado y que además va a permitir que las próximas elecciones del 23 de julio sea unas elecciones claras, que sean unas elecciones transparentes y que además bueno, pues podamos superar el sanchismo, dejarlo a un lado y que, por supuesto, se ha puesto la gente, ¿no?, por el gobierno del Partido Popular. Uh-huh. Bueno, vamos a ir finalizando, Elena Tizón, pero claro, habiendo dejado claro ya todo el tema que nos ha enviado usted pues, en el artículo que ha facilitado a los medios. Tengo que preguntarle por esta noche. Comienza la campaña electoral precisamente para las elecciones que vamos a tener el día 23 de este mes, el domingo 23 de julio. Y usted va como número 2 en la lista de Antonio Román, en la lista del Partido Popular Congreso de los Diputados. Ya se han publicado las listas. Como decíamos, no se puede hacer campaña hasta las 00 del día de mañana, hasta esta medianoche. Pero sí quería preguntarle, bueno, ¿cómo afronta usted a nivel personal este nuevo periodo que se abre precisamente esta noche con la pegada de carteles? Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. Así es, soy la segunda en la lista del Partido Popular como candidata al Congreso de los Diputados. Para mí es un auténtico honor que bueno, pueda representar no solamente a la provincia de Guadalajara, sino también principalmente a mi localidad, a Sigüenza. Creo que bueno, pues tenemos una alternativa deseada por los ciudadanos y por mi partido y por tanto pienso bueno, pues dejarme la piel en esta campaña que empieza esta misma noche y que bueno, pues van a ser 2 semanas intensas de campaña electoral en la que bueno, pues el Partido Popular estará a la altura y que bueno, pues estoy deseando de que lleguen las 12 de la noche pues para poder hacer efectiva esa campaña electoral y bueno, pues pasearme por los pueblos, por las ciudades de la provincia de Guadalajara y transmitir los proyectos del Partido Popular. Uh-huh. Llegado el momento en el que usted ocupe un escaño en la Cámara Baja, claro, estas verdades del barquero que nos ha venido a contar en el artículo no le duelen a prendas en decirse directamente al actual presidente del gobierno. No, por supuesto. Vamos a ver, yo no me canso de decir las cosas ni en persona, ni a través de las redes sociales, ni en los medios de comunicación. Y bueno, yo seguiré transmitiendo lo que yo considero que no es de recibo y, por supuesto, hacer valer y reconocer y garantizar los derechos de todos los ciudadanos y entre ellos el derecho al voto. Creo también que además tenemos que hacer valer que se van a cumplir bueno, pues récords históricos en el derecho, en el voto por correo y por eso además debe ser satisfactorio porque efectivamente la gente ha desconfiado de Pedro Sánchez en un momento dado y considera que es importante en estas elecciones manifestar su voto y hacerlo valer a través del voto por correo. Con lo cual parece ser que la gente está muy concienciada en ello y se van a batir récords históricos en ello.
Muchísimas gracias, Elena Tizón, número 2 de la lista del Partido Popular por Guadalajara al Congreso de los Diputados. No le puedo preguntar sobre programa hasta las 12 de esta noche, pero ya le avanzo pues que volveremos a hablar en unos días y así pues un poco para hablar de la propuesta del Partido Popular de Guadalajara pues en esta candidatura al Congreso. Gracias y hasta entonces. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta entonces.